El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, afirmó este viernes que Venezuela vive un régimen con una tendencia autoritaria, aunque no llegó a considerarlo una dictadura. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, exigió que sean publicadas las actas del proceso electoral porque él solo reconocerá la victoria de Maduro o la oposición si presentan las pruebas, declaró en una entrevista con la emisora de radio Guaucha. El mandatario brasileño comentó el rechazo de Maduro y de la oposición a la sugerencia que planteó este jueves de celebrar nuevas elecciones si no se reconoce un resultado. Lula subrayó otra vez que la salida para el conflicto político desatado tras los comicios del 28 de julio depende única y exclusivamente del comportamiento de los venezolanos. El presidente brasileño también consideró que el actual conflicto no llevará a una guerra civil, como se ha advertido en diversos círculos políticos tanto dentro como fuera de Venezuela. Sobre la propuesta de repetir elecciones en Venezuela, Nicolás Maduro aseguró este jueves que él no daría consejos a mandatarios regionales sobre asuntos internos de sus países. Cada presidente sabe, cada estado, cada país sabe qué debe hacer con sus asuntos internos. Y seguiremos ayudando a Colombia en su proceso de paz sin intervenir ni inmiscuirnos en los asuntos internos de Colombia. En el caso de Estados Unidos es diferente, porque ellos tienen una diplomacia imperial, intervencionista. Biden forma parte de esa diplomacia intervencionista. El día de hoy ha dejado atónito al mundo porque desmienten al presidente. El presidente Biden declaró de manera intervencionista sobre los asuntos internos de Venezuela, que solo nos competen a los venezolanos, a las instituciones venezolanas. Entonces él da una opinión y a la media hora lo desmienten unos voceros del Departamento de Estado. Al final, ¿quién manda en Estados Unidos? ¿Quién lleva la política exterior de Estados Unidos? Que el presidente dice algo y después su propia Cancillería y la propia Casa Blanca lo desmiente. En todo caso, yo rechazo plena y absolutamente que el gobierno de Estados Unidos pretenda convertirse en la autoridad electoral de Venezuela o de cualquier lugar del mundo. Por su parte, Edmundo González Urrutia exigió este jueves a Nicolás Maduro no demorar más la transición en Venezuela tras las elecciones presidenciales que la oposición afirma haber ganado, al señalar tener las actas de votación que así lo confirman. Venezolanos y venezolanas, la decisión de seguir desconociendo la voluntad del pueblo expresada en las urnas el 28 de julio afecta a nuestra democracia y nos está llevando hacia un abismo económico y social. Sin una transición política en Venezuela, no hay ninguna posibilidad de atraer inversiones significativas al país. Le hago un llamado a Nicolás Maduro. Respete la voluntad del pueblo venezolano. Usted está jugando con la vida de millones de compatriotas. Cada día que pasa sin una solución política, la economía del país se deteriora más y más. Y esta tragedia es su responsabilidad. Venezuela merece un futuro de estabilidad, prosperidad y paz. Pero para lograrlo es imprescindible respetar la voluntad del pueblo y permitir la transición hacia un gobierno que pueda restaurar la confianza y abrir las puertas al desarrollo económico. Cambio en paz. Y el gobierno argentino se posicionó este viernes en contra de la celebración de nuevas elecciones como salida a la crisis política en Venezuela, tras los comicios del pasado 28 de julio, que según los resultados oficiales dieron ganador a Nicolás Maduro y en los que, según Argentina, hubo fraude. A ver, está claro que nosotros consideramos, ya lo he dicho acá, consideramos quién fue el ganador de las elecciones y tenemos una postura clara con respecto a eso y no vemos no vemos que exista una razón para que haya elecciones nuevamente en Venezuela, ¿no?
El expresidente de Colombia, Iván Duque, se refirió a la propuesta del actual mandatario, Gustavo Petro, sobre una repetición de elecciones en Venezuela, la cual consideró que solo serviría para darle oxígeno a Nicolás Maduro. En su cuenta de X, el exmandatario colombiano rechazó que permitir que la victoria del pueblo alcanzada contra las adversidades intente, a su juicio, ser burlada, constituye una revictimización para una sociedad que ha luchado incansablemente por su libertad. En este sentido, rechazó la proposición ni nuevas elecciones ni segunda vuelta. Lo único que se debe mediar y negociar son los términos de la salida de Maduro, aseguró Duque. Precisó que Edmundo González deberá ser proclamado como nuevo presidente de los venezolanos y convocar a la unidad nacional de la mano de María Corina Machado, con el respaldo de la comunidad internacional para llevar a cabo un plan de reactivación institucional, económica y social en Venezuela. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos se reúne este viernes en horas de la tarde con carácter extraordinario para votar un nuevo proyecto de resolución sobre la crisis postelectoral en Venezuela. El pasado 31 de julio, el Consejo Permanente de la OEA no contó con apoyo suficiente para aprobar una resolución sobre la crisis de Venezuela. En aquella ocasión, 17 países votaron a favor, 0 en contra, 11 se abstuvieron y 5 delegaciones estuvieron ausentes. Y el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Carabobo rechazó las recientes detenciones de trabajadores de la prensa en el país, las campañas de descrédito contra estos profesionales en la región y el bloqueo de las redes sociales. El gremio rechaza toda acción orientada a acallar y amedrentar a los comunicadores sociales y que vulneran el derecho universal a la libertad de expresión consagrado en el artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos. Desde la directiva del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Carabobo manifestamos nuestro rechazo a las recientes detenciones de periodistas y trabajadores de la prensa en todo el territorio nacional, así como las campañas de descrédito que se han generado contra distintos colegas en Carabobo y en otros estados del país, como es el caso específico del estado de Aragua. Este tipo de acciones atenta contra el derecho universal de la libertad de expresión, consagrado en el artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos, donde además se establece que este derecho incluye el no ser molestados a causa de las opiniones. Además, esta acción vulnera derechos establecidos en nuestra Constitución, específicamente el artículo 57, el cual establece que toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial sin censura, de acuerdo con los principios de la Constitución. Atacar a un periodista es atacar la libertad de expresión, el derecho que tienen las personas a estar informadas, a conocer lo que ocurre en el país. Por eso nosotros rechazamos este tipo de acciones. Esta directiva también rechaza el cierre de medios de comunicación, caso específico de Playera 101.7 FM en Puerto Cabello. Esta medida no solo atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la información, sino que además vulnera el derecho al trabajo de periodistas y demás trabajadores de la prensa. La directiva del CNP Carabobo manifiesta su descontento también con el bloqueo de redes sociales en el país. Esta acción viola el artículo 58 de la Constitución de la República de Venezuela, el cual establece que toda persona tiene derecho a expresarse libremente, expresar sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura.